Bueno, buenos días a todos. Me llamo Víctor y os doy la bienvenida aquí a los desayunos, a esta nueva sesión de los desayunos en la biblioteca, y os doy la bienvenida también al apasionante mundo de las alertas informativas. Las alertas informativas son, así para definirlo brevemente, son unos mensajes de correo electrónico que recibimos previo registro alta, cuando una fuente de información a la que estamos suscritos localiza nuevos resultados, que pueden ser artículos, pueden ser noticias, páginas web, pueden ser imágenes, que coinciden con nuestros intereses informativos. Los intereses informativos pueden ser bien personales, académicos, de investigación, etc. Y puede ser para crear, simplemente para estar al tanto, al día de algún asunto determinado que nos pueda interesar, o bien pues para desarrollar nuestro trabajo, para elaborar dosieres, informes, etc. Las alertas surgen en principio, evidentemente, por la necesidad que tienen los usuarios de Internet, de las fuentes de información, de Internet sobre todo, en tener información actualizada. Es decir, queremos saber algo sobre la vida de alguien, entonces lo buscamos y para obtener información actualizada creamos una alerta. O estamos trabajando sobre estamos haciendo una investigación, un estudio para un doctorado, por ejemplo, y necesitamos tener información sobre esos temas y creamos una alerta de forma que vamos a recibir esa información en nuestro correo con carácter periódico, o bien en el momento puede ser, o bien con una periodicidad que puede ser variable. Ante esta necesidad de información de los usuarios, las fuentes de información, los servicios informativos, las agencias de comunicación, las instituciones que ofrecen ese servicio, que mediante una suscripción permite a los usuarios recibir esa información. Para suscribirse a una alerta, ¿dónde puede uno suscribirse a una alerta? Pues hay diferentes lugares y diferentes fuentes de información. Pueden ser servicios y agencias de noticias como la conocidísima EFE, o pueden ser servicios institucionales de la administración, como pueden ser la información sobre la Unión Europea de los ministerios o de las comunidades autónomas. Pueden ser repositorios bibliográficos y documentales, como pueden ser Dialnet o el repositorio del CSIC, o bases de datos, boletines oficiales, o por supuesto también los buscadores de Internet, tanto Google como, aquí he puesto TalkWalker, Google Académico, pero también por supuesto Yahoo y otros buscadores que existen en la red. Vamos a ver, así de manera más o menos práctica, en qué lugares podemos, en estos lugares, como ejemplo, para crear alertas. Vamos a empezar por Google, que es el lugar por donde empieza todo el mundo a buscar información, que es como una especie de, pues eso, cuando haces una búsqueda, pues vas a buscar tu aguja en un pajar. Google es ese pajar donde hay todas las agujas del mundo y entonces encontrar la tuya es un poco complicado, ¿no? Pero aún así, habitualmente empezamos por ahí y obtenemos resultados que luego nosotros filtramos. Para crear alertas en Google, pues está un poco complicado porque está un tanto escondido. Tenemos que ir en la página principal de Google, acceder en el menú de herramientas o de servicios, elegir la opción más, y una vez que la abrimos se nos despliega un pequeño menú con otros servicios que ofrece Google, y al final de todo aparece ahí un todavía más, porque están todavía más escondidos las alertas en este caso. Clicamos en ese enlace, y nos aparece una pantalla con todos los productos y servicios de Google. Ahí en algún lugar de esa página, porque es muy amplia, aparecen las alertas, que te dice recibe novedades por correo electrónico acerca de los temas que elijas. Si pinchamos aquí se nos abre un formulario en el que vamos a establecer la búsqueda que nosotros consideremos de interés para nosotros, claro. En este caso vamos a buscar Biblioteca Instituto Cervantes y Madrid,
y el resto de parámetros los vamos eligiendo en función de nuestros intereses. Es decir, qué tipo de resultados, si queremos todo o algún tipo de documento específico, si lo queremos en español, en inglés o en cualquier idioma, en qué región quieres localizar esa información, es decir, que lo puedes circunscribir a un ámbito regional mucho más pequeño que el mundo entero, como suele hacer Google. La frecuencia, con qué frecuencia quieres recibir los correos en tu buzón, y luego la cantidad y, por supuesto, lo que es imprescindible es el correo electrónico. Enviará el lugar donde vas a recibir las alertas. Una vez que has hecho la búsqueda, creas la alerta y a partir de entonces, con la frecuencia que hayas dicho de los documentos de los lugares que hayas seleccionado, en el idioma que hayas elegido, empiezas a recibir una serie de correos con el resumen y el enlace al documento concreto de los documentos que responden a ese interés informativo. Es decir, nosotros hemos buscado Biblioteca Instituto Cervantes y Madrid y nos aparece en este caso una actividad, es un artículo de un periódico en el que Elena Poniatowska habla sobre Sancho Panza, pero en algún lugar del texto aparece el Instituto Cervantes, Madrid y Biblioteca. En el caso de Google, el general, sí. Una pregunta me surge, tanto en Google como si lo haces con el boletín y tú dices cualquier materia, ¿no? La alerta que te envía por correo electrónico es una por cada página que aparece sobre esa materia, o en un solo correo te vienen 28... Eso depende del tipo de alerta. Hay alertas que al elegir la frecuencia, claro, hay alertas que son estas en el momento y entonces las recibes una por cada vez que se actualiza una, o puede haber alertas que tú seleccionas que quieres recibirlo con una frecuencia de una semana. Entonces, al cabo de una semana recibes todas las alertas que todas las noticias que se han producido en esa semana. Es que si no estás puedes estar constantemente recibiendo correos. Claro, puede ser una cosa mortal para el correo. Ahora lo pones una vez al día, Instituto Cervantes, y te entra una vez al día todo. Claro, una vez al día todo el resumen. Eso es lo que está claro. No es una alerta. Claro. Puede ser, en el caso de las agencias de noticias, por ejemplo, es así, que son en el momento. Tú eliges una alerta, estableces una alerta y empiezas a recibirlo en el momento que se actualiza, porque la información de las agencias de noticias tiene que ser muy inmediata, ¿no? Bien, pues en Google Académico es un buscador también de Google, pero que las búsquedas las realiza no sobre todo lo que existe en la web, sino sobre unos lugares concretos, sobre unos autores concretos, que son millones, unas instituciones concretas, es decir, la búsqueda no la hace sobre toda la web, sino sobre una parte seleccionada de la web. Lo que hace Google Académico es indizar y tratar documentación que se genera en instituciones académicas, científicas, en instituciones de prestigio reconocido, y sobre todo tiene ese carácter científico y académico, mientras que Google, ahí encuentras también lo mismo que vas a encontrar en Google Académico, pero con un montón de resultados más que lo que hacen es entorpecer la labor de localización y de búsqueda y localización de resultados pertinentes. Aquí, para establecer una alerta es más sencillo, porque está en la primera página y está justo en el medio. Aquí, de la misma manera que el Google el general, pinchando en alerta se nos abre otro formulario, un poco más sencillo, más limitado, pero que también nos permite acotar la búsqueda a lo que nos interesa. Hay un campo donde establecemos la búsqueda, en este caso turismo cultural. Escribimos también el correo electrónico, que normalmente, si ya tenemos una cuenta en Gmail, pues entonces ya automáticamente lo incorpora, y luego el número de resultados. Creamos la alerta, pinchamos en crear alerta y empezamos ya con la frecuencia también que se establezca
Los resultados, los resúmenes, porque siempre son resúmenes, no es la noticia completa, recibimos los resúmenes y el enlace al documento concreto, que el documento habitualmente, no siempre, porque Google académico indica no solamente artículos, sino también libros, acceso completo en muchos casos, libros, artículos, resúmenes, citas, es decir, pero en cualquiera de los casos nos va a dar la información bibliográfica, si no está el texto completo, nos va a dar los resultados donde podemos localizar ese documento. Otra herramienta también donde se pueden establecer alertas informativas es este TalkWorker. Esta herramienta es un monitorizador y analizador de medios sociales. Es de pago, sin embargo las alertas son gratuitas. Y lo que hace es un barrido sobre todos los medios sociales, las noticias que salen en medios sociales y en debates de estos medios sociales. Como os digo, es de pago, por lo tanto tiene servicios más completos, más precisos, pero bueno, para recibir información que se produce también en este tipo de medios, pues es muy interesante. Para las alertas también está en la primera página, aparece aquí en la página principal las alertas en rojo, y una vez que pinchamos ahí, también como todos, el sistema es muy parecido en todos, creamos la alerta, hacemos la búsqueda, elegimos qué resultados queremos, el idioma, la frecuencia, la cantidad y por supuesto el correo, y creamos la alerta. Y a partir de ahí también lo mismo, empezamos a recibir, este es otro modelo de resumen, en este caso de TalkWorker, que aparece pues, bueno, los resultados, también el resumen con el enlace de los resultados que necesitamos. Pasamos ahora a Dialnet, que es un portal bibliográfico, no sé si lo conocéis todos, pero bueno, es un portal bibliográfico que está creado y gestionado por la Universidad de La Rioja. Y en este portal bibliográfico también se analizan y se indizan pues, no solamente publicaciones periódicas, sino también tesis doctorales, actas de congreso y otros tipos documentales. Esta es de acceso libre, de acceso libre, tiene carácter académico y su objetivo es la búsqueda, la localización, la difusión de la producción científica española, así española hispana, con carácter general, es decir, con todas las disciplinas académicas que se nos pueda ocurrir, que tenga ese carácter científico. Para establecer las alertas, por supuesto hay que registrarse, y una vez registrados podemos establecer alertas o bien por títulos concretos o bien por materias de nuestro interés. Por ejemplo, lo primero es que vamos a empezar por la suscripción a títulos concretos. Ponemos, en este caso, buscar en letras como término de búsqueda, así sencilla. Buscar por título, podemos elegir el tipo de búsqueda y le damos a buscar. A partir de ahí nos sale todas las publicaciones, sean revistas o tesis o cualquier otro tipo de documento que tengan indizado y vaciado, nos aparece en la pantalla. Todos los que contengan la palabra letras. Entonces aparecerán por ahí fundamentalmente publicaciones de literatura. Elegimos alguna, en este caso pues Alfa, Anuario de Letras, Atalanta y Atenea. Y le damos a la primera, pinchamos en la primera y obtenemos ahí el resumen de la revista Alfa, Revista de Artes y Letras y Filosofía, en el que nos aparece todo el listado de los sumarios y un enlace que aparece ahí a la derecha, en el menú de la derecha, donde aparece recibir alertas. Si lo marcamos, esa casilla, y pinchamos a recibir alertas, entonces empezaríamos a recibir la información información y correos electrónicos cada vez que Dialnet, este portal bibliográfico, recibiera un número nuevo de la revista Alfa y de todas aquellas a las que estemos suscritos.
La otra manera de suscribirnos es no solamente a revistas, porque a lo mejor nos puede interesar simplemente revistas, pero quizás lo más habitual es que estemos interesados en algún tema y queramos saber qué es lo que aparece en muchos sitios, en muchos lugares, sobre el tema en el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, pues eso, vamos a buscar una materia y para eso tenemos que ir a nuestra página de perfil y en nuestro perfil, porque ya estamos previamente registrados, elegimos también aparece al final, marcamos la casilla de deseo recibir noticias, lógicamente, y las materias que nos interesen. Hay una lista de las materias por las que clasifican toda la información que tienen en el portal y entonces marcamos las que nos interesen. Agricultura, arte, ciencias básicas, biológicas, etc. Nosotros elegimos una al azar, arte, ciencias sociales y filologías y a partir de entonces empezaremos a recibir información cada vez de estas materias, cada vez que en el portal se reciba nuevas aportaciones, nuevos artículos, nuevos documentos sobre esas materias. Entonces vamos a recibir, en este caso, mucha más información que si nos apuntamos simplemente a 1, 2 o 5 revistas puntuales o 5 yo qué sé, elementos puntuales. Hemos visto buscadores, hemos visto una herramienta de monitorización, ahora hemos visto un portal bibliográfico y ahora, en este caso, vamos a ver 2 bases de datos, Prisma y ERIC. Prisma son bases de datos que están disponibles para los usuarios de la biblioteca, con carnet actualizado, y son 2 bases de datos. La primera, Prisma, es de Ciencias Sociales y Humanidades, y la segunda de académica, ERIC, de Educación. Prisma, para acceder a estas dos bases de datos hay que entrar a través de la página del Instituto, del Departamento de Bibliotecas, y acceder a la biblioteca electrónica. En la biblioteca electrónica, en el menú, tenemos aquí los recursos electrónicos, podemos buscar alfabéticamente o por materias, y si buscamos en el alfabético vamos a la P y encontramos Prisma, que son publicaciones y revistas sociales y humanísticas. Bien. Para acceder a ello nos tenemos que autenticar, entramos en la página de autenticación, escribimos el carnet del usuario y la contraseña, pinchamos y entramos en la página de ProQuest, que es el distribuidor de las bases de datos, de las 2 en este caso. Como os decía, Prisma es de una base de datos que contiene artículos y documentos a texto completo de publicaciones que cubre el ámbito geográfico de América Latina y el Caribe, es decir, es fundamentalmente hispana. También incluye Brasil, por eso es América Latina, y los resultados que ofrece son en español, en inglés y en portugués. Lógicamente, indica también y analiza pues, todo tipo de publicaciones y en muchos de los casos esas publicaciones, esos artículos, esos resúmenes, esos documentos están evaluados por expertos. Para hacer una búsqueda, simplemente también, bueno, lo primero que hay que hacer en este caso es hacer una búsqueda de la materia de nuestro interés. Elijo Gonzalo Rojas, por ejemplo, que no es quien escribió la Celestina, por si alguno lo está pensando. Y bueno, simplemente sería elegir el texto completo, es decir, que nos interese solamente el texto completo, o si no lo marcamos puede ser cualquier tipo de documento. Es decir, que pueden ser también resúmenes, citas bibliográficas. Y luego la otra opción es evaluado por expertos, es decir, que eso ya tiene la garantía de que ha habido gente especializada en ese tema que va a seleccionar, que ha seleccionado, que ha marcado una serie de artículos o de documentos que le dan ese marchamo de calidad, esa especie de, pues eso, de que ese documento está avisado, está comprobado, evaluado y aceptado por una serie de expertos.
Una vez que buscamos Gonzalo Rojas, en este caso, nos aparecen todos los resultados que hay en la base de datos en ese momento. En este caso son 281 resultados y nos permite, a partir de esta búsqueda, crear una alerta. Si creamos una alerta con esta búsqueda que hemos hecho, a partir de ahora vamos a recibir todas las noticias que se incorporen a esta base de datos. Con lo cual, creamos nuestra búsqueda, la búsqueda que hemos hecho, más las alertas, lo que nos permite es acceder al contenido completo de esa materia que existe en la base de datos, tanto con carácter retrospectivo por la búsqueda como con carácter prospectivo por las alertas. Es decir, tenemos todos los resultados ya por la búsqueda y vamos a tener todos los que se incorporen. Por lo tanto, todo lo que haya en esa base de datos lo vamos a tener de una u otra manera. Una vez que le decimos al programa que queremos crear la alerta, entonces simplemente lo mismo, vamos creando un formulario, vamos rellenando un formulario y al final de todo hay un botoncito para crear una alerta. Le pinchamos y no vamos a digital, sino que creamos la alerta. Entonces, a partir también de ese momento, pues ya recibiríamos en nuestro correo cada vez que se incorpore alguna noticia, algún artículo, alguna cita, algún resumen, etcétera, sobre Gonzalo Rojas, lo recibiríamos en nuestro correo, accederíamos a la base de datos Prisma y podríamos obtener esos documentos. Por otra parte, ERIC es también una base de datos de ProQuest, del mismo distribuidor que Prisma, y esta es especialmente interesante para nuestra institución, sobre todo para académica, porque está especializado en educación. Es una base de datos del Departamento de Educación de Estados Unidos y ahí incluye todo tipo de materiales documentales que tengan que ver con la educación. Puede ser educación primaria, educación de adultos, pero también enseñanza de idiomas como segunda lengua, evaluación, etcétera. Bueno, todo un amplio abanico, todos los temas que pueden estar relacionados con la educación. También está accesible para los usuarios de la biblioteca con carnet, es decir, todos vosotros tenéis la posibilidad de tener el carnet gratuito, por lo tanto sois usuarios potenciales, tendréis acceso gratuito a estas bases de datos. Si en el caso de que quisierais profundizar algo más en el funcionamiento de estas dos bases de datos en concreto, en otras ediciones de los desayunos también se ha hecho alguna presentación en la que se explica cómo manejarse. Y os animo, por supuesto, a entrar para que lo veáis. Bien, el siguiente ejemplo que vamos a ver es un repositorio digital del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Lo que hace es vaciar también, indizar toda la producción científica de la institución, y que tiene muchísimas unidades y que abarca también todo tipo de producción científica. Y claro, lo que pretende este repositorio digital es localizar, mantener la producción, mantenerla y difundir la producción de la institución, la producción científica de los científicos del CSIC y de las instituciones. En el caso de Digital CSIC, está organizado por comunidades, en este caso sería Biología y Medicina, subcomunidades que serían cada uno de los centros, en este caso que aparecen por aquí, que tratan la biología o la biomedicina, y colecciones, ya que cada una de estas subcomunidades o comunidades genera una serie de documentación diferente, de tipología documental distinta, que puede ser artículos, puede ser preimpresiones, pueden ser estudios, monografías, etcétera, que va a parar a este repositorio para tenerlo, que está en acceso abierto, en acceso libre también para cualquiera que esté interesado en acceder a él. Bien, aquí como veis, la manera de recibir las alertas, hay que suscribirse, por supuesto,
y la manera de recibir las alertas es navegando por estos niveles, estas jerarquías, comunidades, subcomunidades y colecciones. Si pinchamos, por ejemplo, hemos elegido la comunidad Biología y Biomedicina, ahora elegimos la subcomunidad Centro Nacional de Biotecnología, se nos aparece la pantalla de la página del Centro Nacional de Biotecnología y ahí en la parte de abajo vemos las colecciones, nos ofrece el listado de colecciones que tiene esta comunidad. En este caso son artículos, comunicaciones de congresos, pero ahí tiene más colecciones, pero por cuestión de tamaño no entran. Bien, entonces nos suscribimos a una de ellas, a los artículos, por ejemplo, pinchamos y empezamos a recibir cada vez que la base de datos, que el repositorio se actualiza con artículos del Centro Nacional de Biotecnología, recibiríamos el correo correspondiente con el enlace a ese documento. Veis aquí, por ejemplo, os podéis hacer una idea de la producción científica que puede tener, en este caso, esta subcomunidad, está el Centro Nacional de Biotecnología, que tiene 498 artículos, pero solamente 6 comunicaciones de congresos. Evidentemente, si nos suscribimos a los artículos, vamos a recibir muchas más alertas que si nos suscribimos a las comunicaciones de los congresos. Luego, por último, también las instituciones públicas, en este caso el Boletín Oficial del Estado, pero en general muchas instituciones públicas ofrecen la posibilidad de recibir también información de manera personalizada. En este caso tenemos el Boletín Oficial del Estado, que nos permite también, mediante la navegación, pinchando aquí a la carta, en la página principal, en los enlaces bien en el menú, a la carta o bien en el icono, acceder a la suscripción de las alertas en el BOE. El BOE tiene una estructura que mantiene más o menos en el establecimiento de las alertas. Vemos aquí alertas informativas relativas a legislación, nombramientos, oposiciones y concursos, anuncios de licitación y obras y otras alertas temáticas. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros elegimos qué parte del boletín oficial o todo, casi, ¿no? nos interesa recibir, entonces tendríamos que elegir el tipo de alerta y crear el usuario con la contraseña para poder recibir, y el correo electrónico para poder recibir esa información. Una vez que seleccionamos una... ¿Quieres que repita? No, ¿qué contraseña se pone? La que tú quieras. La contraseña es la que tú elijas. Al suscribirte, tú escribes te das de alta como usuario, introduces el correo electrónico y le das una contraseña que es tuya particular, la que tú elijas, para poder entrar siempre como ese usuario registrado a esa herramienta. Una vez que hemos seleccionado, si queremos, por ejemplo, legislación, se nos aparece otra página con los temas, subtemas o los temas relacionados con la alerta que vamos a crear. En este caso, la materia que hay sobre legislación, por ejemplo, bueno, pues es bastante amplia y elegimos las que a nosotros nos interesen. Una vez que hemos elegido las materias, obtenemos otra página nueva en la que nos informa de las alertas a las que estamos suscritas. Por una parte, estamos aquí simplemente, como ejemplo, estamos suscritos a legislación con 3 materias, que eran las que había ahí. Ahí se veían, en la pantalla anterior se veían 2, pero bueno, hay otra más por ahí. Si estuviéramos suscritos a nombramientos, oposiciones y concursos, también sería el mismo sistema, obtendríamos otra pantalla con las materias de los nombramientos, las oposiciones y los concursos, y suscribiríamos una serie de alertas. Y con estas alertas recibiríamos también de forma diaria, porque el boletín es diario, recibiríamos las noticias sobre las materias a las que nos hemos suscrito mediante la alerta. Este es un ejemplo del BOE a la carta, en el que aparecen alertas legislativas, suscripción de correo electrónico, oposiciones, etcétera, etcétera. Cultura, ocio, tecnología e investigaciones
la otra. Evidentemente todas las alertas no son para siempre, es decir, se pueden gestionar, no es como una especie de condena que tú te apuntas a una alerta y entonces vas a estar toda la vida ahí recibiendo alertas, no, sino que se pueden gestionar y por lo tanto puedes eliminar esas alertas en tu usuario, con tu perfil, entras con tu contraseña y eliminas o cambias las alertas a tu gusto en función de tus necesidades, lógicamente. Y bien, pues en resumen, para las alertas informativas lo que hay es en general lo más habitual es que haya que estar registrado, que simplemente en la mayoría de los casos es simplemente un nombre de usuario y un correo electrónico. El correo electrónico es obligatorio. Es necesario también transformar o traducir nuestras necesidades de información en una secuencia de búsqueda, para lo cual sí que también es evidente que cuanta más capacidad, más habilidad para establecer, para crear esa secuencia de búsqueda, más pertinentes, más adecuadas serán los resultados a nuestras necesidades de información. Los resultados también, como decíamos, los recibimos por correo y la manera de recibirlo es en tiempo real o de forma periódica, como hemos visto, bien semanalmente, quincenal o mensual, etc. No sé si anualmente tendría mucho sentido, yo creo que no. Y nada más, daros las gracias por haber venido y si tenéis alguna pregunta, por supuesto, os las respondo. En el web no he podido ver bien, para entrar en las alertas, en la barra de menú, ¿dónde hay que pinchar? Ahí está, a la derecha, arriba a la derecha, en el menú a la carta. Y también hay un icono, abajo a la derecha también, donde pone voy a la carta. Y ahí sí que pone mis alertas, etc. ¿Y todo esto es gratuito? Sí, todo es gratuito. Incluso las que son de pago, que son las de, por ejemplo, Prisma y ERIC, que son las que suscribe el departamento, esas son gratuitas para los usuarios de la red. ¿Y puedo poner la contraseña en todas estas cosas que apunto yo aquí, la misma? Puedes ponerlo con la que tú quieras. Ah, vale. Es decir, no es obligatorio cambiar, ni es obligatorio poner la misma. ¿Y puede ser la del Cervantes, para que no se me olvide? También. Mientras sea siempre la misma la que metes en el lugar, en la página, te vale. Muy bien, muchas gracias. Pues de nada.